Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a hablar de Santa Laura Montoya, la primera santa colombiana. Vamos a conocer un poco más de su vida. Les voy a presentar su libro. Este libro se llama Historia de las Misericordias de Dios en un alma. Es la autobiografía de Santa Laura Montoya. Es un libro grueso, pero es una lectura muy ligera. Realmente sí lo vemos así grande, pero su lectura es muy amena. Vamos a conocer todo lo que ella vivió, todo lo que tuvo que pasar para seguir su vocación, para llevar la palabra de Dios, sobre todo a los pueblos indígenas. Entonces, vamos a ver este video, vamos a conocer un poco más de esta gran santa y cómo Dios puede obrar grandes obras en un alma dócil que se entrega totalmente a Él. El 21 de octubre, la Iglesia Católica celebra a Santa Laura de Santa Catalina de Siena, quien se hizo servidora del Señor, sirviendo a las poblaciones indígenas de su país natal, Colombia. Su nombre de pila fue Laura Montoya Upegui, conocida como la Madre Laura, y es la primera santa colombiana. Nació en Jericó, Antioquia, Colombia, en 1874, en el seno de una familia católica. Cuando tenía solo 2 años, su padre fue asesinado durante la Guerra Civil Colombiana, dejándola en la orfandad y a su familia sumida en la pobreza. En medio del dolor, Laura aprendió la importancia del perdón. Un día Laurita le preguntó a su madre quién era esa persona por la que siempre rezaban, y ella le respondió que se trataba del hombre que asesinó a su papá. Aquella respuesta marcaría la vida de Laurita para siempre. Dada la precariedad económica de la familia, la madre de Laura se vio obligada a dejarla en un orfanato bajo el cuidado de su tía, la sierva de Dios, María de Jesús Upegui, fundadora de la comunidad de siervas del Santísimo y de la Caridad. Laura empezó a asistir a una escuela para niñas de clase alta, que abandonaría solo un año después, en buena parte, porque se sentía marginada. Así, se mudaría a la finca de su abuelo para cuidar a su tía enferma. Esa fue una etapa en la que la santa entraría en contacto con un conjunto de lecturas espirituales que despiertan en su corazón el deseo de hacerse religiosa carmelita. Santa Laura Montoya tuvo una niñez muy difícil, la pérdida de su papá, el maltrato que le daba su abuelo y también esa separación que tuvo con su mamá. Pero todas esas cosas, como ella lo va a describir en el libro, era parte de su preparación. Dios la estaba preparando para un desapego y para la vocación a la que ella estaba llamada, que era irse de misionera, para poder así evangelizar a los pueblos indígenas. Años después, con ayuda de su tía María de Jesús, Laura pudo estudiar para ser maestra, pensando en trabajar y ayudar económicamente a su familia. En 1893 se graduó como maestra elemental de la Escuela Normal Superior de Medellín. Laura entregó muchos años a la carrera docente, pasando por varios colegios y proyectos educativos de distinta naturaleza. Siempre quiso hacer de su trabajo un apostolado, y eso en más de una ocasión le causó fricciones laborales y ser objeto de calumnias e incomprensiones. A pesar de eso, Laura no se desanimó y decidió responder a una de las inquietudes que la había acompañado por años: evangelizar a los indígenas. En 1908 empezó a trabajar con los nativos que vivían entre San Pedro de Urabá y el Sararé. Laura tenía todavía el deseo de hacerse monja de clausura carmelita, pero las ganas de llevar el evangelio a los indígenas al final pudo más. Quería acercarles la buena noticia de un Dios que ama profundamente a todos los seres humanos, sin hacer distinciones.
En 1912, el Papa Pío X publicó la encíclica Lamentable estado de los indios, en la que denuncia las condiciones inhumanas que padecen los indios de América del Sur, pidiendo a los obispos del continente que ayuden a aquellos grupos que están marginados de la civilización y la Iglesia. Tal acontecimiento significó para Laura una confirmación del camino que Dios le trazaba. Junto con sus compañeras, fundó en 1914 las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. El trabajo de la nueva comunidad se centró en ayudar a los indígenas a ser conscientes de su dignidad como hijos de Dios y seres humanos. La Madre Laura, en ese esfuerzo, alentó a muchísimos miembros de la Iglesia y del Gobierno Nacional a que contribuyan a la integración de estas poblaciones. Nada de ese esfuerzo hubiese dado fruto si la Madre Laura no hubiese puesto a Jesucristo como centro de su obra. Fue la sed de hacerlo conocer la que la movía y lo que facilitó que los indios acogiesen sus enseñanzas. De ahí la profundidad de sus palabras. 2 sedientos, Jesús mío, tú de almas y yo de saciar tu sed. Después de pasar los últimos 9 años de su vida postrada en una silla de ruedas, la Santa Madre Laura falleció el 21 de octubre de 1949, dejando una congregación en expansión con 90 casas en 3 países religiosas. Su legado puede ser considerado como una contribución a la pastoral de los pueblos latinoamericanos. Los restos de la Santa Colombiana reposan en el Santuario de la Luz, ubicado en la ciudad de Medellín. Pues Santa Laura es un gran ejemplo de mujer fuerte, mujer de mucha confianza en Dios, mujer de verse con tantas dificultades y saber que Dios está a su lado a pesar de que pareciera que todo va mal, esa confianza absoluta en Dios. Entonces, Santa Laura es un gran ejemplo de poner nuestra confianza en Dios, de saber que si Dios nos ha llamado a algo, entregarnos totalmente esa vocación. Va a haber dificultades, va a haber pruebas, pero Dios nunca, nunca defrauda. Entonces, Santa Laura Montoya, primer santa colombiana, un gran ejemplo. Y bueno, eso sería todo el video. Y te agradezco que lo veas, que le des me gusta y que me ayudes a compartir este video para que otras personas conozcan a esta gran santa, Santa Laura Montoya.